histórico muy valioso. Entonces, ¿quiénes venían en la nao de China? Pues las naves de los comerciantes chinos que traían especies a la Nueva España, que llegaban a Zacatula, que entraban a la Alcaldía Mayor de León y que luego iban a la Nueva España. ¿Y quiénes eran los que asaltaban a la nao de China? Los piratas. Claro. Sí, claro. Entonces, llegaban los piratas, subían a los chinos, los convertían en prisioneros, y los chinos hábiles que no eran sacrificados porque tenían una habilidad, eran explotadas sus habilidades. Entonces había cautivos de los piratas que les componían canciones, y esas canciones eran canciones épicas para que cuando los piratas abordaran a otro barco se sintieran motivados, orgullosos, para subirse al otro barco y poder tener la valentía de tomar otro barco prisionero. Pero también tú sabes que las cubiertas de los barcos por el oleaje son resbalosas. Sí. Entonces, además de la habilidad de la composición, había la habilidad del calzado. Hacían zapatos que usaban los piratas para poder saltar de una cubierta de un barco a otra sin caer al mar. Entonces, o romperse una pierna. Te voy a decir que el mejor zapato pirata fue el zapato chino que hicieron aquellos primeros leoneses en el puerto de Zacatula. Mira, tradición que ha permanecido. En la actualidad somos muy ingratos con el calzado pirata chino. Sin embargo, gracias al calzado pirata chino pudimos conseguir. ¿Por qué se ríe? Oye, pues sí, calzado pirata chino es que es la pura verdad. Ahora, una cuestión, José Luis, que es importante. La música pirata, ¿para qué te... Exacto. No, bueno, ahorita empezamos también con eso. Oye, ese puerto que tú hablas, Zacatula. Eso, Zacatula. Es lo que ahora es Lázaro Cárdenas. Lázaro, es lo que te iba a preguntar. Obviamente daba al Pacífico y hasta allá llegaba León. Hasta allá llegaba León, sí. León o sea llegaba que sí era grande el López Mateos. León llegaba hasta el río Lerma, que es donde está La Piedad, y tenía derechos sobre el puerto de Zacatula. Oye, estratégico hasta el presente. José Luis, sí, claro. Entonces, esa vocación zapatera. Chistes. Aquí hay unos chistes que está contando José Luis, pero bueno, José Luis, y aparte de este dato. No crean todo lo que les. No, más vale, por algo no has de decir. La tradición zapatera, el oficio de zapatero, aparte de este dato que nos das, ¿cómo llega o qué? O la cuestión curtidora, porque finalmente hay que trabajar la piel para poder hacer el zapato. ¿Eso cuándo se viene dando? ¿Tienes algún registro? Mira, yo tengo conocimiento de que por investigaciones que hizo el Colegio del Bajío hace algunos años, cuando existió en León el Colegio del Bajío, el tiempo de Guiberto, se suponía o se presumía que la vocación zapatera de León venía de cuando en el virreinato León era una ciudad dormitorio, que llegaban los arrieros, pernoctaban, después de caminar 20 o 30 kilómetros, pasaban la noche aquí y necesitaban o arreglar los zapatos o comprar zapatos nuevos y continuar rumbo a la Nueva España. Entonces, esta situación propició que se generara un gremio de artesanos zapateros. Esa es una versión que yo escuché hace unos 25 o 30 años más o menos del Colegio del Bajío. Hay otra versión que, bueno, la industria del calzado también, ya había una inminente industria artesanal del calzado, tenía fama León de hacer calzado artesanal de buena calidad, cuando en la Segunda Guerra Mundial los artesanos de Estados Unidos se van al frente y la ciudad de León tiene que surtir la demanda de los Estados Unidos y los países que están en guerra, y la exportación zapatera pues, se detona en León y crece la fama internacional del calzado de León. Esas son las historias que yo conozco, ¿no? Pero son historias que yo he escuchado de terceras personas, no son historias con las que yo me he encontrado por las cosas en las que yo he indagado. Claro. Porque a mí, yo mucho de lo que digo lo platico por cosas que me han platicado, Claro, de voz en voz, ¿no? De boca en boca. Y de buenas fuentes, como el origen del nombre de la ciudad. ¿Cuál es el origen? Que la ciudad de León, en realidad la ciudad de León tiene otro nombre, Huachichil, que es el valle donde el Valle del Águila. Ajá, sí, eso sabía. Que las águilas del América no, esas no, César, esas el no. Valle del Águila
porque la migración de los chichimecas, que era una sola tribu, se dispersa al entrar al Bajío y se convierte en 8 tribus. Y la discusión de esas tribus, la dispersión de los chichimecas, fue por el pleito de un águila que vio un indio chichimeca posada en un opal devorando una serpiente en este valle, a la entrada del Bajío. Entonces, cuando fueron por el Tlacuilo, por eso me caen tan mal los tlacuilos, cuando fueron por el Tlacuilo a que les hiciera el códice, venían de puntitas y venían entre el pantano. Cuando uno de los indios chichimecas estornudó, el águila se asustó, arrojó la serpiente y el tlacuilo ya no pudo tomar la fotografía. Digámoslo. Entonces se pelearon. ¿Qué es un tlacuilo para la gente que no sepa, José El Luis? tlacuilo es como un fotógrafo, pero de códices. Claro. Es el escritor, el que guarda la memoria de los pueblos. Se dice entonces que aquí en este valle fue donde el águila se burló de la migración chichimeca, que llevaba 100 años migrando y que tuvo que seguir migrando otros 100 años hasta llegar al Valle de la Nagua, que fueron, llegando a León, fueron lo que ahora son los huicholes, lo que fueron los guachichiles, los pames, los zacatecos, los cascanes y los aztecas, que esos siguieron por el mismo camino hasta llegar a la Náhuatl. Entonces, originalmente los indios guachichiles decían, este es el Valle del Águila, donde el águila se burló de los chichimecas. Pero cuando llegan los conquistadores europeos y fundan la ciudad de León, hay algunas de las cosas que estoy diciendo que no son ciertas, pero que las he intuido a partir de códices que he visto. El virrey Miguel Enríquez de Almanza, que era leonés de España, de un pueblo europeo que se llamaba León, estaba de moda, y cuando se funda la ciudad de León dicen, para que nos manden un ejército, una guardia, vamos a ponerle León, quedamos bien con el virrey, porque es el nombre de su pueblo, y nos mandan los guardias con yelmos y con lanzas, ¿no? Como era antes. Y así fue como se fundó la ciudad de León, pero en realidad León no quiere decir felino africano. No. León es legión, porque fue uno de los pueblos que el Imperio Romano sometió durante su expansión en Europa, que quedó dentro del territorio de España. Y que cuando decayó el Imperio Romano, ese pueblo no pudo recuperar ni su religión, ni su gastronomía, ni su identidad, ni su nombre siquiera. Entonces siguió siendo legión, decae el latín, nace el español, y legión se españoliza en León. Pero el origen de esta palabra León no es felino africano, sino es pueblo sometido por un imperio. Entonces, ¿qué significa la ciudad donde vivimos? Pueblo sometido por un imperio. Es una explicación muy larga. Mejor nos quedamos con el leoncito, ¿no? El leoncito. Y además, lo tenemos en los botes de gelatinas, lo tenemos en el arco de la calzada, aquí a la entrada de la feria, en los botes de leche León, en la fuente de... No son perritos. Por favor de facturar el gol aquí a José Luis. Bueno, León, en el escudo de Toledo también hay leones. Sí, el trabajo todo lo vence. Ese escudo que, José Luis, ese escudo de la ciudad que nos dice cuáles son nuestras características y demás, que es a la usanza muy española, tengo entendido, ¿no? Sí, es una leyenda. Los escudos de armas vienen con una leyenda, y esta leyenda es en base a las batallas una libradas, actitud deseable, ¿no? Claro. Para que la gente se sienta orgullosa con una leyenda. Y bueno, quienes fundan la ciudad, quienes crean este escudo de armas, deciden que esta leyenda, que el escudo de armas no es de la fundación, es posterior. Pero parte también de una identidad, de hacer un agrupamiento para demostrar una identidad, que era lo que se entendía por León. Yo me pongo a pensar, bueno, cuando se hace el escudo de armas de la ciudad de León, hace 180 años, 190 años, dicen, bueno, ¿qué le ponemos a León? Pues vamos a ponerle unos leoncitos, vamos a ponerle un panalito, vamos a ponerle una torrecita, para decir que tenemos, que venimos de la monarquía y que tenemos linaje, ¿no? Porque ya ves, y nos quitaron nuestra reina de la ciudad. Ay, bueno, yo estoy en contra de la monarquía. Ahorita hablamos de la monarquía.
En el presente sigue siendo daño la monarquía y a México le sigue haciendo daño la monarquía española, a pesar Pues tú no de dices que que nos arriba la libramos sangre azul, ¿no? de esos hace muchos años. No, yo No no. dices que arriba la sangre azul. No, para nada. Para nada. Ya ves que bien se la están pasando en España, la infanta Cristina y todo, que casi ni tiene broncas. Sí, pasa en las mejores familias pasa eso. Una porque firmó unos pagarés en un banco y otra porque el novio hizo una fundación y se quedó con el dinero. Ojo, señoras, cuando sus maridos y demás las metan en business. Que no les digan mi reina. Mi reina, mi princesa. Oye, Entonces, José Luis, hace 200 años, Sí. cuando crean este escudo de armas, esta gente del escudo de armas se imaginaba esta idea de León, pero pues era una idea todavía primitiva. Yo creo que si hoy hiciéramos un escudo de armas, pensaríamos a lo mejor en una guacamaya, a lo mejor Sí. pensaríamos en otras en la cosas. piedra de León, En la- claro, en los la zapatos, Y piedra, no pues tendría León. que tirar a la No. globalización, José Luis, las tienes. Sí, ¿no? También, sí. por el otro lado. Entonces, también es difícil. Oye, José Luis, pero sí somos trabajadores, ¿no? Yo veo a la gente que se levanta muy temprano a barrer el frente de su casa, muchos obreros, tenemos un pueblo obrero, no lo podemos negar, somos obreros en una gran mayoría, salimos temprano a trabajar, medios dormidos en las orugas, pero ahí vamos, y todo el día estamos en actividad, vamos, es la ciudad principal del estado, económicamente, sí, hablando, actividades, bien comunicada, etcétera, etcétera. ¿Por qué no somos capital, a diferencia de muchos otros lugares? ¿Por qué nos hemos desarrollado más que otros lugares? ¿Será que estamos programados así? ¿Que alguien decidió programar este deseo entre la población? Ustedes van a ser devotos, creyentes, obedientes, disciplinados, trabajadores, limpios. No nos dijeron nada de discriminación ni de machismo, No, hombre, Ni- caray, hubiera ni sido de- bueno. Eso ya Carencia. venía implícito, ¿no? ni de la carencia de educación sexual tampoco, que también es otra bueno. característica. Bueno, que es que tenemos somos, aquí en a ver, León. José Luis, ¿somos muchos o no? Que somos muchos también, pero somos muchos. O sea, Sí, ¿por qué Sí. somos muchos? A ver. por costumbre. Yo creo que el fenómeno de la fe tiene unas cualidades singulares y particulares en la población de la ciudad de León y lo manifiestan en una intensa ritualidad. Ah, gente entonces vela. seguimos con esa tradición de los rituales, como bien decías, que quiera una tierra para hacer rituales. Fíjate, entonces nos sigue gustando la ritualidad. Velar en Semana Santa para poner Claro. un cirio pascual con cantos, amanecer cantando. En San Juan de Dios puedes ver cómo amanecen cantando. Y, oye, yo a ninguna abuelita le daría permiso de salir a las 3, 4 de la madrugada para ir a cantar. Y Sin embargo, cantan, aquí en León claro. se van a cantar a la oración al amanecer, a las mañanitas. Y no solo en San Juan de Dios, en varios templos de la ciudad. Sí, claro. Y como ese ritual hay muchos. En San Juan Bosco también hay otras formas de ritualidad. Hay un cristianismo muy intenso, muy ortodoxo, por llamarle de algún modo, aquí en León. Muy localista. Muy localista, sí. Hay un conservadurismo, hay solemnidad también. Oye, Que es José Luis, cristianismo del siglo XIX. pero del siglo XIX con modernidades, perdón, pero estamos llenos de moteles, de grandes negocios, por cierto. Entonces, el ritualismo, la mochez, pero y me brinca los moteles que tenemos alrededor de la ciudad, la doble moral, El éxtasis ese es una placer. virtud que aparece en la Biblia. Ah, claro, claro, ya decía yo que esos placeres Y venían en Santa la Biblia. Teresa de gente también que levitaba. Hay santos que han tenido también experiencias que están ligadas a la sexualidad malentendida. Creo que esto de los moteles tiene que ver, y además esta proliferación, que no es malo, con la forma de explicarse estas necesidades no contenidas por el vacío tan grave de educación sexual que ha vivido la ciudad de León, que te diré, 30 años. Por esa no, yo creo que mucho O más. más. Hubo manifestaciones, a mí me tocó Más. con mis abuelitos que eran maestros, que hubiera manifestaciones porque en los libros de quinto y sexto año venían los aparatos reproductivos, ¿verdad? Del cuerpo humano y cómo crees,
había manifestaciones afuera de la escuela, por Dios. Se quejaban porque decían, es que no son de ese tamaño. Perdón. Eso no me dijeron. Pero eso sí, tenían de 5 hijos para arriba. Que a la gente en León le importa mucho el tamaño, por eso la entrada de